Quiero leer una palabra en el libro de Amós, en el capítulo 4 de Amós. Quiero leer una palabra que dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel, que en este caso somos nosotros ahora: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Lo que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Buscad al que hace Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Sigue hablando una palabra muy interesante el profeta Amós, inspirado por el Espíritu Santo, acerca del consejo que el Dios soberano y poderoso nos da y nos ha dado por los siglos de los siglos. Y nos sigue hablando el Señor acerca dónde radica la solución de toda nuestra problemática. Sabemos que el mundo hoy está envuelto en una situación difícil, como lo estamos viendo en los Estados Unidos de América, un debate como nunca jamás se ha visto. Un debate donde hemos podido observar la corrupción. Bien decimos que este país es maestro de los otros países, porque aquí también se da el chantaje, se da la jugada sucia, y eso es lo que está pasando, y todo el mundo lo sabe, porque hoy deambulan por las redes los mensajes, canales que se han dado a la ocupación de estar dándole seguimiento a las elecciones de los Estados Unidos de América, porque todo el mundo en esta hora está temblando, porque ¿qué va a pasar en los Estados Unidos de América si no gana la persona que el mundo está esperando, que le puede dar un poco de alivio? El mundo está en la expectativa, porque este es el país que reparte, que da, claro, con intereses, y ese no es mi tema ahora, pero tiembla Suramérica, tiembla Centroamérica, tiemblan los otros países, porque si ganan los guerreros tendremos más guerras en el mundo, habrá mortandades. Pero justamente la palabra de Dios habla de todo eso. Cuando ya sea el tiempo preciso, entonces el reprensor, que es Jehová, que reprende las naciones, que reprende a los hombres, que reprende a las autoridades, el que está sobre todo, el que habla. Lo que leímos ahora mismo dice: el que hace salir al Orión, a las Pleiades, el que saca a las constelaciones, las llama por su nombre. Jehová de los ejércitos es su nombre. Yahweh, el Padre Celestial, es su nombre. Padre de Jesucristo. Nos está hablando el Señor, como lo ha dicho por los miles de años que tiene el pueblo de Dios. Amén. Leyendo las Escrituras, de que le busquemos, que es Él lo más importante que debe de haber en una persona. Así como el salmista David clamaba, y en una ocasión dijo: quien tuviera alas como de paloma, volaría yo a tu presencia. O sea, para el salmista David no había otra cosa más importante que buscar a Dios. Todos los reyes, los profetas,
que amaron a Jehová, así como Elías, que sintió un vivo fuego, un vivo celo por la presencia de Dios, porque Israel había dejado al Dios vivo y se había buscado cisternas rotas. Es Elías que amaba la presencia de Dios. O así como Juan el Bautista, que sale de un desierto y no le importó nada de este mundo, sino la carrera a que Dios lo había llamado. Solamente a presentar al Cordero de Dios lo había llamado, y allanar el camino, a predicar el mensaje del arrepentimiento, fue llamado este hombre. Y este hombre no le importó nada de lo que pasaba en este mundo. Dice que su vestido era pelo de camello y estaba amarrada a su cintura con un cinturón de cuero, y su comida eran saltamontes y miel silvestre. O sea, en otras palabras, este hombre no tuvo el tiempo para buscar las cosas de este mundo. Su tiempo lo ocupó exclusivamente para buscar al Señor, para recibir el mandato divino y para llevar la palabra exacta que tenía que llevar en aquel momento. Y dio su vida para ese llamamiento. Y en ningún momento se detuvo a pensar en los afanes, en las fantasías de este mundo, porque en realidad las riquezas son fantasía. El tener muchas casas es fantasía, el tener carros de lujo es fantasía, el ocuparse de este mundo es realmente una fantasía. Pero lastimosamente así como vemos a Juan el Bautista, que ocupa todo su tiempo y por último da la cabeza también, porque había terminado su carrera. Nunca escuchamos a Juan el Bautista quejándose porque no tenía casa. De hecho, no necesitaba casa, vivía en el desierto. Fue llamado para eso. Mi mensaje el día de hoy es que hemos llegado a un momento, un tiempo lamentable donde los que todavía nos queda ese hálito, ese sentimiento, esa pasión por buscar a Dios y amarlo a Él y de anhelarlo a Él y saber de que sin Él no somos nada. Los que estamos conscientes que todo va en retroceso, que todo va camino a ser destruido, que viene aquel que da la orden para que el mar se salga de su cauce y las montañas se muevan de su lugar y que las piedras del cielo caigan sobre la tierra y que venga la langosta y devore todo lo verde de la tierra. Él lo va a hacer, indiscutiblemente Él lo va a hacer. Y mi pregunta el día de hoy, no sé por qué estamos tan ocupados en anhelar de que este mismo hombre, no diré su nombre, que está de presidente de los Estados Unidos de América, le bendecimos. Y sabemos que él aboga a favor de la iglesia, a favor de Israel, todo eso está bueno, pero no sé por qué el pueblo ha puesto la mirada allí. Porque no es allí donde tenemos que poner la mirada, es en el Dios que hizo el universo en quien tenemos que tener puesto la mirada, porque ese no falla. Y recordemos una cosa, mis amados hermanos, amigos que van a escuchar esta grabación, que lo que está escrito en la palabra de Dios vendrá, nadie lo podrá detener. Hemos visto durante tanto tiempo cómo la iglesia se fue alejando de su primer amor. Y dije que este mensaje era para la iglesia, pero que iba dirigido a los pastores. Y si usted es pastor, deténgase un poco y escúcheme, porque esto lo recibí del Señor. No se me pega en gana estarlo hablando en esta hora, ni es un capricho mío, sino que es una revelación del Señor. Como el pastorado durante tanto tiempo se desvió y en vez de ocuparse del dueño de la obra, nos ocupamos de la obra.
Y dije nos ocupamos porque quizás en cualquier momento yo pude también estar ocupado en la obra, más que en el dueño de la obra. Y el problema grande que hemos tenido con las generaciones de la iglesia, y la apatía del pueblo en buscar a Dios, y la apatía del pueblo en escudriñar las escrituras, porque dice aquí en Romanos 10:17 que el oír viene por la palabra de Dios. En otras palabras, si el pastor no se dedica a escudriñar las escrituras, no tendrá fe. Y eso va a ser lo que va a transmitir al pueblo también. Falta de fe, apatía por la palabra, apatía por el Dios de los cielos. Y la iglesia entró en ese camino equivocado de atender más la obra, de ocuparse más de lo visible que del Dios invisible. Y la iglesia fue cayendo en una decadencia hasta lo que estamos viendo hoy, que es terrible lo que está pasando en medio de una situación tan difícil como la que estamos pasando. No son tiempos maravillosos, son tiempos de expectativas, son tiempos de principios de dolores, son tiempos de estar orando a Dios, esperando en Dios y rogando al Señor que nos guarde de lo que está por venir. Porque en unos minutos, en unos segundos, puede desaparecer cualquier ciudad, cualquier nación, cualquier economía. Y piense usted todo lo que puede desaparecer, todo lo que consideramos bueno y beneficioso para la sociedad, que puede desaparecer en un momento. Así como la iglesia va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos puede desaparecer la economía, puede desaparecer esa tan anhelada paz, entre comillas, porque no hay paz si no es por Jesucristo. Y podemos visualizar cómo el pueblo está extraviado, y en medio de una situación difícil como esta, tenemos un pueblo que dice que le sirve a Dios, pero no anhelan a Dios. No dicen como dijo Jeremías: me sedujiste, Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo, porque el profeta sintió un fuego dentro de él que lo quemaba. Eso no lo podemos escuchar hoy, porque el pueblo se alejó de Dios por causa del pastorado. Así como los hijos ven hacer cosas a los padres y ellos las hacen también, de la misma manera el pueblo ha estado viendo pastores ocupados en las obras, corriendo de un lado para otro, ocupados en la administración de la iglesia, ocupados de la economía, ocupados cómo viven, si tienen un status quo, ocupados en cómo aparentan ser los más prósperos. Y aquí dice la palabra del Señor que despojaron al pobre, que le quitaron la piel a las gordas, que al pobre le quitaron lo que tenía. Cuando leemos todo esto podemos decir: no, eso fue para el antiguo pacto. Pero ¿qué pasó? Las escrituras no quedaron aquí, y a quienes le quedaron fue a la iglesia, porque el Señor traspasó el mando a la iglesia por mientras llega el tiempo de la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo, porque el llamamiento de Israel no se detiene. Él es amado para Jehová, es amado Israel. Entonces la iglesia recibió el llamado, pero el pastorado se extravió, ocupándose más de las cosas de este mundo, más que del dueño del mundo, el dueño del universo, el dueño de la obra. El pastorado se enfrascó en ocupaciones, en que no tengo tiempo. Hay mucho trabajo que hacer en la obra.
Pero ¿qué pasó? Esto no fue lo que los antiguos nos enseñaron a nosotros. Los antiguos, como el apóstol Pedro, cuando los consumía el servicio a las viudas, al servicio de las mesas, a la atención a los enfermos, le estaba robando el tiempo al apostolado para dedicarse a la palabra de Dios y dedicarse a la oración. Todo esto es, redondeándolo todo esto es ocuparse de Dios. Ellos dijeron, no es posible. Como eran hombres que vivían en la presencia de Dios y oraban continuamente y ayunaban, entonces se daban cuenta pronto que había una trampa en la que estaban cayendo. Y era aquella que les robaba el tiempo para estar con Dios y estar en la palabra de Dios y predicando el evangelio. Y dijeron, no es posible que nosotros estemos sirviendo en las mesas y estamos nosotros descuidando la palabra y la oración. Así que busquémonos a 7 hermanos ungidos con el Espíritu Santo para que se dediquen y se ocupen de las mesas, a servir a los necesitados, y nosotros volvámonos a la palabra de Dios y volvámonos a la oración. ¿No es acaso este el mensaje que el pastorado tiene que recibir el día de hoy? ¿Cuántos, aún sabiendo que se han ocupado tanto de las obras y que han dado de un lado para otro, han andado de como dicen por ahí, del timbo al tambo, y no se han dado cuenta de que han abandonado lo más importante, que es la palabra y la presencia del Señor, la oración? Que bien pudiéramos dejar a otros a cargo de la obra en el tiempo en que nos encerramos, y vamos a ver qué nos dice el Señor. A ver qué ordenanzas nos da el Señor, qué guianza nos da el Señor para dirigir la obra. Y mientras el pueblo se dé cuenta que su pastor está encerrado con Dios porque quiere saber lo que Dios dice y porque él necesita estar lleno de Dios para llevar esa presencia al pueblo. El pueblo, al saber que su pastor está encerrado y está buscando a Dios, entonces el mismo pueblo va a entrar en un quebrantamiento y por ende va a buscar al Señor, que fuente de agua viva. Imagínese en qué situación estamos en esta hora. Y no quiero tomar tiempo para hablar del estado profundo, como se dedican muchos a ganar seguidores. El estado profundo, los nefilines, los extraterrestres, los demonios. No tengo tiempo para eso en esta hora. Mi tiempo es exclusivo para decirle al pastorado que se vuelvan a Dios. Por favor, pase este mensaje. Dígale a su pastor, hay un hombre que ha hablado un mensaje dado por Dios. El Señor me lleva a las iglesias grandes y a regañadientes me dan los micrófonos para que yo diga este mensaje. En visiones, en revelaciones, el Señor me lleva a grandes iglesias. Iglesias donde han estado ocupados en recoger millones en diezmos. Iglesias donde han endiosado al hombre. Así como estamos viendo hoy que están cayendo grandes árboles que no estaban cimentados en Dios. Porque el hombre de Dios, el pastor que está cimentado en Dios, se mantiene en Dios, se mantiene estable. Se mantiene robusto, como dice el Salmo 92. Se mantendrán como cedros en el Líbano, plantados, como palmeras plantadas en la casa de Jehová. Así permanecerá el pastorado que busca a Dios. Pero estamos viendo grandes árboles caer. Porque ellos se endiosaron, porque ellos se pusieron delante. Ellos no mostraron a Jehová fuente de agua viva. Ellos no le dijeron al pueblo, llora por Dios. ¿Cuántos dicen amén allí? Ellos no le dijeron al pueblo, clama a Dios, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí, que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Y como dice también Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, mas bendito el hombre que confía en el Señor Dios que hizo el universo. Hoy, posiblemente mucho pastorado, posible digo esto, porque yo sigo con mi mirada puesta en Dios. Y ahora no me importa si queda uno o queda el otro. Aquí es la voluntad de Dios, es el que mueve todo. Él es el que tiene dominio sobre todo. Pero vamos a suponer que no quede el hombre que está ahora en la presidencia. ¿Cómo quedará ese pastorado? ¿Cómo quedará la humanidad que tiene los ojos puestos en qué pasa? En que si hay un país que se llama Estados Unidos que está prosperado y puede tirar dólares a diestra y a siniestra, y ya no va a tener esa cobija. Las naciones están titubeando, están temblando. Este país, los que han adorado a Estados Unidos y no han adorado a Dios. Las naciones que no han puesto a Dios por primero. Así como el pastorado pasó mucho tiempo sin poner la mirada en Dios. Entonces todo se va a venir abajo como un castillo de naipes. Como un castillo de arena se vendrá abajo. Como la torre de Babel se derrumbó. Porque Jehová, Dios de los ejércitos, la derrumbó. De la misma manera, se están derrumbando castillos que el hombre construyó y que las gentes endiosaron a ese hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y esta es una hora para levantarse y buscar a Dios. Esta es una hora para decir, nosotros vamos a confiar en Dios. ¿Por qué las naciones están como están? ¿Por qué están titubeando? ¿Por qué están temblando? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Y por qué lo que está escrito va a venir? ¿Y por qué Jesucristo tiene que venir a arrebatar a su pueblo? ¿Y por qué va a venir el día que habla aquí en el versículo 18? Hay de los que quieren ver el día de Jehová. Israel quería ver el día de Jehová. ¿Para qué quieren? Se lo leo. Literalmente se lo leo. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrar en casa y apoyare su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Así como vendrá ese día tan terrible que yo no lo quiero ver, que yo quiero ser arrebatado. Por eso es que mi oración es, quiero volverme más a Dios, quiero amar más a Dios. Porque las personas fallan, los hombres fallan. Pero el Señor no le va a fallar a aquel que lo ama, aquel que lo busca, aquel que lo anhela, aquel que reconoce que solamente Él es nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra habitación, nuestro pronto auxilio en las necesidades. ¿No es acaso este un mensaje de Dios? ¿No es acaso un mensaje que Dios está dándole al pastorado en esta hora para que el pastorado se vuelva a Dios, para que se levante el pastorado, para que se vuelva a buscar la presencia de Dios? ¿Dónde están las vigilias de la noche? ¿Dónde están las vigilias? ¿Dónde están los encierros con la iglesia a buscar a Dios toda la noche? ¿Dónde están los ayunos donde se lloraba y se clamaba a Dios por misericordia y compasión? ¿Dónde está el llanto, las lágrimas en los púlpitos? ¿Dónde están? ¿Dónde está la iglesia que clamaba y gemía y lloraba delante de Dios? ¿No es acaso el pastorado que los guió fuera de la presencia de Dios y que los ha sacado de la presencia de Dios? Y con esto no estoy diciendo que hay malos pastores, hay buenos pastores. Pero hay una gran mayoría que han guiado al rebaño fuera de la presencia de Dios.
y se han quedado sin la presencia de Dios. Y ya no se siente nada en los cultos porque Dios no está allí, porque la gente no está gimiendo por el Espíritu Santo. No están llorando por el Espíritu Santo. Y el culto se queda en una coreografía del mundo, con muchos colores, muchas decoraciones, pero sin presencia de Dios. Y la gente sale más enferma que como entró, más vacía que como entró. Porque en las congregaciones lo que necesitamos es la presencia del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y donde Él se manifiesta, van a ver, valga la redundancia, manifestaciones de sanidades, manifestaciones de llenura del Espíritu Santo. Habrá profecía, habrán lenguas, habrá los dones de ciencia, de visiones. Habrán manifestaciones de Dios sobrenaturales que ya no las estamos viendo. Pastor, detente, pastor, detente, enciérrate, pastor. Ten misericordia de la gente y de ti mismo, que te has ocupado tanto de la obra y que has visto la obra como un Dios. Aquí dice que se ocuparon de sus casas. Oh, me doy cuenta de pastores que vinieron pobrecitos a dirigir una congregación y hoy tienen casas de millones. No estoy hablando de estos pastores millonarios, estoy hablando de pastores que ni siquiera son populares, pero tienen una casa que ya vale millones, que le hicieron con dineros que no los tenían. Y no está malo, eso no está malo, ni tener un buen carro está malo, pero se desviaron y ahora creen que todo el pastorado está dirigido a buscar dinero, a buscar dólares, a buscar fama. Pastor, haz un alto porque en tu congregación se necesita presencia de Dios. Necesitamos la presencia del Señor. Necesitamos los milagros del Señor. Necesitamos que Él lo haga. Que Él lo haga. La gente está harta de la religión. La gente está sedienta de la presencia de Dios. Por eso en Joel capítulo 2, capítulo 1, Dios llama a los ancianos a volverse a Él, a rasgar su corazón y no sus vestidos, a pedir perdón en el púlpito, volver a llorar. ¿Cuánto tiempo tienes, pastor, de no llorar? Estás seco, sin presencia de Dios. Ven a Dios, pastor. Ahora no estoy hablando yo a una persona que no ha recibido a Cristo. Estoy recibiendo a los pastores que están descarriados, dirigiendo una obra, como lo he podido ver en una revelación. Pastores que andan corriendo de un lado a otro, como que son ellos los que están dirigiendo la obra de Dios, como que son ellos los que traen las almas. Si Dios no nos necesita a nosotros, por gracia hemos sido llamados. Pero ¿qué quiere Jehová de ti sino que le entregues tu corazón? Dios quiera que el pastorado se convierta a Cristo. ¿Qué quiere Jehová sino que lo busques de todo corazón? Y que no andes haciendo cosas que Dios no te mandó a hacer, edificios que Dios no te mandó a hacer. Has comprometido congregaciones, las has endeudado. Di que con la obra de Dios, y Dios no te mandó a hacer eso. Posiblemente hayan quienes se llamen pastores y no han sido llamados por Dios al pastorado. Pero aquellos que fueron llamados al pastorado y se han desviado y se han olvidado de las rodillas, se han olvidado de la vigilia, se han olvidado del ayuno, Dios los llama hoy a arrepentimiento y volver otra vez a depender de Dios. A depender del gemido, del llanto, de las lágrimas
amar su presencia. Que como hoy, cuando vi el día tan lindo y miré toda esta belleza que Dios ha hecho para el hombre, y que el hombre con su maldad y su pecado lo ha destruido, me quebranté y comencé a llorar. Porque quien lo dio fue Él, quien lo hizo Él, la tierra la hizo Él. Todo lo ha hecho Él y Él lo va a deshacer porque es de Él. Ningún político, ningún científico va a cambiar lo que Dios ya escribió. Oremos, pastores, oremos con las iglesias para que podamos soportar lo que está por venir. Lo que Dios dijo que vendrá, va a venir. Así como lo hizo con Israel, así lo hará con la iglesia también. Porque es preciso que el juicio comience por la casa. Y si no buscas a Jehová, que fuente de agua viva, hablo con los pastores, vas a quedar con 2 o 3 en tu congregación. O quizás se te cierra la congregación. Y la gente se va a unir con hombres y mujeres que buscan a Dios. Que no son los bancos del local, del edificio. Que no es el mencionado púlpito. Que no son las cuentas del banco lo más importante para ese pastor, donde se van a mudar muchas ovejas. Sino que para ese hombre lo más importante es Jehová, fuente de agua viva. Que llegó el momento de que regresemos al púlpito a llorar. Llegó el momento de las lágrimas. Llegó el momento de ser investido por el Espíritu Santo. Llegó el momento de dejar que el Espíritu Santo haga la obra que los hombres han tomado y que no han hecho absolutamente nada más que engañar al pueblo, que sacarle provecho al pueblo, beneficios al pueblo, y no le han dado nada al pueblo. Si hablamos de malos gobernantes, de malos presidentes, que hoy son muchos, también podemos hablar de malos pastores, que se han llenado el estómago sin importarle el pueblo. Pastor, detente. Lo voy a decir como en la visión. Pastor, busca a Dios. Así lo dije. Y le prometí al Señor, voy a decir esto por las redes. Lo voy a decir. Pastor, busca a Dios. Detente un momento. No te frustres, porque la mayoría de la gente se te ha ido. Si Dios no se te va, tienes todo. Se llegó el momento. Y si no, vas a ser parte de la lista de los que van a desaparecer, para dar paso a los que vamos a estar nosotros en las filas del pastorado, enseñando al pueblo que lo más importante es Dios. No es que digan que es la mejor iglesia, la que tiene el mejor edificio, la que tiene el pastor más versátil para hablar, elocuente, veraz, pero que se ha olvidado de Dios, sino que seremos aquellos que vamos a llorar por Dios. Buscad a Jehová y vivirá vuestra alma, dice Jehová en este día. Buscadme y viviréis, dice Yahweh. Anheladme. Llorad por mí. Corred a mi presencia con actitud de alabanza y de adoración. Porque Él es nuestro socorro, nuestra vida, nuestro todo. Lo necesitamos en el hogar, en el trabajo, donde quiera que nos movemos. Necesitamos al Señor. Por último,
recuerda una cosa, aunque no quede el hombre que la iglesia está deseando que quede en la silla presidencial, Jehová sigue siendo Dios todopoderoso. Él es inconmovible. Él sigue siendo la roca. Él no fallará. Él no cambiará. Y si tienes tu confianza puesta en Dios, no vas a fracasar. Pero si la tienes puesta en los hombres, vas a desfallecer. Hoy no quiero decir yo qué es lo que están haciendo los demócratas. Si están falsificando boletas, si están sumando boletas que no son, no voy a perder mi tiempo en eso. Porque mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo, sino que mi reino es el reino celestial. Pastores, volveos a Dios. Dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Pueblo que vas a escuchar este mensaje, porque te lo voy a dejar allí, lo voy a subir al YouTube. Tú eres responsable de verlo o no. Eres responsable de compartirlo o no. Porque, hermano amado, quiero decirte algo. El pastorado estamos en serio aprieto con Dios. ¿Sabes que hay pastores que están ansiosos? Tan ansiosos, no hayan qué hacer. Tan ansiosos porque la plata se termina. Pero Dios no se termina. Y por eso es que Dios quiere hablar al corazón del pastorado, porque es tiempo de arrepentimiento, es tiempo. Todavía es tiempo que Dios diga, bueno, yo te perdono y te levanto. Y te voy a dar el tiempo que viene, porque en el futuro tiempo vamos a salir a la palestra pública. Los que hemos sido ignorados, pero los que amamos a Dios. Lo que no nos importa, no nos interesa lo material. Pero los que nos ocupamos de Dios, en decir, Señor, ¿dónde estás? Así como Eliseo dobló el manto de Elías y antes de golpear las aguas dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? En otras palabras, ese Dios que Elías tenía en esta tierra, ese mismo Dios lo quiero yo. ¿Dónde está? Cuando él golpeó las aguas del río, las aguas se apartaron, porque el Señor había respondido a Eliseo, el Dios de Elías está contigo. Él fue el que te llamó, Él fue el que te separó, Él fue el que te amó. Pero pastores, con todo mi corazón, digan como Eliseo, ¿dónde está el Dios de Eliseo? Nosotros lo anhelamos, nosotros lo queremos. Si quieres triunfo en la obra de Dios, si quieres triunfo en tu ministerio, busca a Dios. Búscalo y vivirá tu alma, vivirá tu familia, vivirá tu esposa, vivirá la congregación que diriges. Pastores, Cristo les ama y yo les amo también, pero he tenido que hablar. He tenido que transmitir este mensaje, porque es tiempo de volver a las rodillas, es tiempo de volver a llorar en los púlpitos, es tiempo de la vigilia, es tiempo de la canción, es tiempo del ayuno, es tiempo de dedicarnos al Dios de los cielos. Porque lo que ahora miramos, dijo el apóstol Pedro, los cielos, la tierra, los elementos que ahora vemos, estos serán pasados por el fuego, serán quemados. Todo esto va a desaparecer. Pero los que buscan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y serán como el monte de Sión que no se mueve. Dios te bendiga en este día. Dios te bendiga.
Anhelo lo mejor para ti. Amado hermano, amado amigo, Cristo te ama. Ven a Él. Son tiempos de buscar a Dios. Tiempos de buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios. Vamos a anhelar a Dios. Padre soberano. Dios te bendiga en este día.